A ver, esta es la clase más importante que yo les doy a mis estudiantes. De hecho, es la primera clase que le doy a mis estudiantes que son completamente principiantes. Yo no comienzo con vocabulario, no comienzo con frases ya prediseñadas. No, no, no. Porque para eso tú tienes Duolingo. No me pagues a mí, ve y practica gratis y ya. Me he encontrado con un montón de gente que habla español fluido, que puede tener conversaciones, puede ver alguno que otro video, puede escuchar música, vive en países hispanohablantes, pero nunca usa cero estar bien, no saben usar para y por, no saben cuándo usar los pasados y el subjuntivo se les escapa totalmente. Y no me malinterpretes, ellos siguen hablando fluido y tienen un mérito muy grande, pero después se ven en la necesidad de buscar un profesor como yo y decirles, pero necesito que me ayudes porque siento que estoy estancado. Es porque el español tiene un montón de diferencias que no existen en tu idioma. Así que, tanto si estás comenzando como si ya tienes un tiempo aprendiendo, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a solventar este enredo. Después de esta clase, no vas a usar perfectamente cada vez que hables el verbo to be, porque esa no es mi intención. Mi intención es que tú hagas consciente de que hay una diferencia, de que esto existe, y ya a lo largo de toda tu experiencia hispanohablante, pues vayas intentando concientizar. Básicamente, el verbo to be puede ser 4 verbos en español. Ser, estar, hay, que es bastante particular, y el verbo tener. Hoy nos vamos a enfocar en los dos últimos, porque son los más fáciles y no tienes pérdida. El verbo tener, que aquí tienes las conjugaciones. Es un verbo súper fácil. ¿Cuál es el truco aquí? Tú te aprendes que el verbo tener significa have en inglés, como tener algo, como tu propiedad, tu posesión. Muy fácil. Pero a veces, en algunos contextos específicos, vamos a usarlo como si fuera el verbo to be. Y esos contextos son estos. Estas ideas en inglés se expresan así en español. Yo tengo 27 años. Tú tienes hambre. Él tiene sed. Nosotros tenemos sueño. Vosotros tenéis suerte. Ustedes tienen frío. Ellas tienen razón. Hay una discrepancia entre lo que ustedes dicen en inglés y lo que nosotros decimos en español. Supongo que ya te habrás dado cuenta que no son el mismo lenguaje, entonces es natural que expresemos ideas diferentes. Así que bueno, a memorizarlo. Vamos con el segundo verbo de hoy, que es el verbo hay. Y antes de que me linchen aquí, hay es la conjugación en presente del verbo haber de tercera persona. Olvídate de eso. No vamos a tener ni cuadro de conjugación ni nada. Yo siempre le digo a la gente que hay es un verbo mágico, es una palabra mágica, porque hay significa there is y there are. Y dices no hay es there is no, there are no. Y si le pones signos de interrogación, es como is there, are there. Ojo, eso sí, siempre viene la combinación de las dos palabras. ¿Por qué te advierto de esto? Después, los estudiantes, como ya saben que there, solamente there, se dice allí o ahí, ven una oración como there is a pharmacy y empiezan, oh, there se dice ahí, oh, is, ¿cuál es el que tiene que ser y estar? Pierden un montón de tiempo y al final tienen la oración incorrecta. No, 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 no. There is, there are, siempre juntos. Y como habrás notado, no importa si es femenino, masculino, singular, plural, siempre es la misma palabra, hay. Otro punto importante de este verbo es que tienes que entender qué quiere expresar. Y hay te expresa la existencia de algo. Te pongo un ejemplo. Mentalízate en tu época en la que ibas a la escuela. Siempre había una persona que nunca sabía sobre el calendario, sobre los exámenes y las tareas.
¿Te viene alguien a la mente? Y si no te viene alguien a la mente, eras tú. Entonces, esa persona que siempre te decía, hay examen mañana, el domingo en la noche siempre hacía a última hora. ¿Hay tarea para mañana? ¿Existe algo para lo que tengamos que estudiar para mañana lunes? ¿Es eso lo que te están preguntando? Muchas veces puedes hacer trampa y en vez de decir, ¿hay Coca-Cola en tu casa? Puedes decir, ¿tienes Coca-Cola en tu casa? Es fácil. Pero no le puedes decir a una persona, ¿tienes una farmacia? Pues no, tienes que preguntarle, ¿hay una farmacia cerca? ¿Existe una farmacia en las proximidades de mi ubicación? Eso es lo que quiere decir hay. Vale, para no saturarte, lo voy a dejar aquí por hoy. Pero próximamente vas a tener el video de los otros dos verbos. Recuerda que te dije 4. Ahorita, si estuviéramos en una clase normal, te diría, pausa, ahora quiero que me expliques en inglés todo lo que te acabo de decir. Dame un resumen. Te recomiendo que hagas eso, que pienses y analices qué acabas de aprender y lo internalices. Haz una equivalencia entre el inglés y el español. La idea que yo le digo a mis estudiantes es, no es que no cometas errores, pero cuando los cometas y yo te corrija, no te quedes así como, pero es que yo solo uso el primero que me viene a la cabeza, sino que digas, ya claro, es que para ocupación y profesión es ser, ¿vale? Es ponerte un marco de referencia. Así que yo que tú guardo este video y lo revisito más o menos cada mes, porque te va a hacer falta, ¿ok? Vale, te veo en el próximo video.